Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez, ahora sí, seguimos ya nos metimos a casa otra vez y este día va a ser para poner un extra. Este video es un extra al día 10. No les estoy compartiendo en esta ocasión material para la oración, sino lo que llamamos instrucciones. Así ya lo han visto en los otros materiales extras. Es decir, ninguno de los materiales extras se usan como materia de oración, es simplemente ayudas que te sirven para llevar el retiro, pero no es propiamente la carne o la temática del retiro. En esta ocasión quiero presentarte los modos de orar, que algunos, la mayoría son propuestos por San Ignacio en los ejercicios, por ahí propongo alguna variante ya a nivel personal, por mi experiencia, pero bueno, espero que te sirvan cuando de pronto necesitas otra manera de acercarte al Señor y quisieras tener algunos recursos extra para hacerlo. La primera sugerencia o un modo de orar que te podría servir, considerando cada palabra. Ignacio empieza diciendo de rodillas o sentado según haya más devoción. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la postura no es determinante en la oración, más bien tienes que buscar la postura que más te ayude al fruto que estás pidiendo en la oración, a la temática. ¿Sí? Cada quien sabe qué gestos corporales, qué posturas le ayudan más. Y así lo vas a ir reconociendo tú conforme hagas tus exámenes. De pronto saldrá eso a la luz al examinar la oración diciendo, ay, me sirvió más estar sentado, por ejemplo. Muy buen aprendizaje, síguelo haciendo. En fin, en la posición que tú elijas, ya sea con los ojos cerrados o fijos en algo que no distraiga, etc., di la primer palabra de una oración que tú predetermines, el Padre Nuestro, por ejemplo. Y quédate con la palabra Padre todo el tiempo que quieras, considerando su significado, la presencia del Padre, ¿sí? ¿Qué te recuerda? ¿Qué te hace sentir? Platicas con el Señor un poco diciéndole, mira, me hace sentir esto, te hablo a ti, Padre, sintiéndote hijo, o diciéndole, me quiero sentir hijo ante ti, etc. Todo lo que venga de gustos, de consolación, de comparación, de significado. Incluso si viene una reacción negativa, puedes compartírsela y primero hacerte consciente de ella, describirla, observarla un rato y compartirla también al Señor. ¿Okay? Y así te vas con cada palabra del Padre Nuestro. Habrá oraciones que con dos o tres palabras o frases del Padre Nuestro tengas, aunque no lo termines, no pasa nada, ¿no? El caso es que dejes que el Señor te ayude a sacar fruto de esta oración y de este modo de orar. Otro modo de orar puede ser acompasadamente, es decir, al compás, pero de la respiración. Con una respiración tranquila, vas diciendo cada palabra de una oración predeterminada. El Ave María, por ejemplo. Dios te salve, María. Y así vas con cada expiración o con cada inspiración, dedicándole un tiempito a cada una. Y mientras dura el tiempo entre una respiración y otra, tú piensas un poco en el significado de la palabra, por la persona a quien estás rezándole, o en tu propia bajeza, dice San Ignacio, en comparación con ella, o en su ternura, o cualquier otra materia que convenga a la oración que estés haciendo, al fruto que estás pidiendo. Y así continúas con cada palabra. Una variante. Digamos que hay una palabra que en particular, o una frasecita que en particular te dijo mucho. Pues con cada respiración quédatela a manera de jaculatoria. Repítela una y otra vez. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. O al final, de tu vientre, Jesús. Y a lo mejor te llamó la atención mucho el nombre de Jesús. Te quedas nada más diciendo el nombre de Jesús. Jesús. Y así lo pronuncias, diciéndolo con un tono, con otro, con un sentimiento,
pensando qué recuerdos te trae, o pensando en su cariño, en experiencias de la oración que has tenido, de tu vida, etcétera. Puedes usar alguna ejaculatoria conocida, por ejemplo, Señor Jesús, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y así una y otra vez durante largo rato, hasta que sientas que la palabra te impregna, ¿sí? Y que tú también puedes meterte en todos sus significados y encontrar también un punto de encuentro con el Señor. Otro modo de orar que puede servirte, la meditación. De hecho, tiene mucho que ver con casi todo lo que hicimos antes en la primera semana, en los primeros 7 días de este retiro, creo que hasta 8. Casi todo era un proceso de reflexión donde recibíamos o pedíamos al Señor que nos diera luces al entendimiento y a los sentimientos de acuerdo a un texto que estábamos meditando, o de acuerdo a una anécdota, a un recuerdo, pero era más bien reflexionar sobre ello. Entonces poníamos varios textos de la Escritura, nos poníamos a meditar en ellos, a reflexionar qué significaba tal palabra, qué me quería decir a mí, y así. Entonces, cuando lo que se hace es empezar a leer un texto con calma, sin prisa, y cuando encuentres, es una palabra que suele como atorar la vista, suele atorar la atención, ahí te quedas. La repites, reconoces qué te está pasando al leerla, si recuerdas algo, si imaginas algo, si te viene un significado en especial, una pregunta, una reacción adversa incluso, o positiva, y ahí te quedas en esa palabra hasta que sientes que como un jugo de un limón le salió todo el jugo y continúas leyendo. Se trata de anular, les decía yo. Es como tener un caramelo en la boca, darle vueltas, sacarle poco a poco todo el jugo, sin masticarlo, sin quererlo romper, sino sacándole todo el jugo. Un poquito también como sucede con las gomas de mascar, que poco a poco va saliendo todo. La contemplación, que es otra forma de orar que nos propone San Ignacio, este es un modo de orar donde implica una mayor reverencia de nosotros, dice San Ignacio, porque se implica el afecto en el encuentro con la persona con quien se ora. Es decir, te metes por completo en la escena donde aparece Jesús en el Evangelio y estás con Él en una relación que se podría decir, pues, real, hablando dentro de la imaginación, pues. Entonces, hay un ir y venir de miradas, de encuentros, de abrazos, de palabras, hay diálogos, de elementos también sensoriales, obviamente dentro de la imaginación, que hacen que la persona pues esté más implicada, digamos, en el encuentro, porque se implica toda su persona. Entonces, bueno, por eso este modo de orar se utiliza prácticamente después de la primera semana que hicimos de oración. Aparece este modo de orar, que es la contemplación, y continúa ya las otras, todo el resto de los ejercicios. Si estuviéramos en los ejercicios que duran un mes, que son 5 horas diarias de oración, pues toda la segunda, la tercera y la cuarta semana utilizaríamos este modo de oración, que es la contemplación. Para Ignacio era muy importante y sentía que la persona queda mucho más implicada cuando hay un encuentro personal con este Jesús al que contemplamos. Y bueno, se consiste pues en escoger una escena de la vida de Cristo, y así como lo hicimos en la contemplación del día de hoy, este día 10, y revivirla, como que tú estás allí, no como si estuvieras viéndola en la pantalla de tu computadora, o como si la estuvieras viendo nada más en el texto que lees, sino como que estuvieras tú allí dentro. Como sucede, por ejemplo, en las ocasiones cuando la comadre te platica lo que le sucedió ayer con su hija y que fue una cosa muy intensa, y que tú te imaginas la situación ahí.
te imaginas lo que sentía la hija, empatizas con lo que sentía la comadre, incluso te da algún detalle de dónde están, dónde estaban cuando sucedió, entonces tú te imaginas allí, en ese lugar, ¿sí? A tu manera, no quiero decir que te imagines cada uno de los detalles y pelos y señales de la situación, pero sí hay un sentirte allí dentro, cuando sucedió, y sentir que se revive la escena. Este uso de los sentidos de la imaginación, así le llama San Ignacio, o sea, de visualizarte oliendo lo que se olería en ese lugar, visualizarte escuchando lo que dirían los personajes, visualizarte sintiendo la textura de las cosas, el viento, el calor. Ese modo de orar nos ancla en el momento presente en que están sucediendo las cosas, porque ahora ya se trata de que el Evangelio se haga vida en ti, y que así como dejaste que Jesús te visitara en tu vida, en las meditaciones, y recordara tu vida contigo, ahora tú le devuelves la visita y te metes a la vida de Él y procuras mantenerte ahí como si fuera en presente. Hay otros modos de contemplación que utilizan otras anclas, por ejemplo la contemplación gesicasta te ancla en el presente por medio de la sensación de la postura, del cuerpo, de la respiración, poniendo atención a la postura de las manos o poniendo atención a una ejaculatoria. En el caso de la contemplación ignaciana, el ancla es los sentidos de la imaginación, ¿sí? Y visualizarte ahí presente. Obviamente, siempre habrá un elemento que te llame más la atención. Por ejemplo, cuando alguna vez contemplé, la escena del nacimiento de Jesús, yo no imaginaba muchos detalles, pero podía imaginar el color blanco de los pañales de Jesús, también de la pequeña colcha que pusieron donde Jesús estaba recostado. Bueno, allí es donde podemos anclarnos en ese elemento que surge y que a lo mejor no tengo mucho más detalles porque no soy muy imaginativo, así me pasa a mí, pero hay un elemento que me permite anclarme en ese momento, en esa escena que estoy contemplando, y me ayuda desde allí, por ejemplo, a imaginar lo que habrá sentido Jesús con el tacto de ese pañal, de esa tela. Desde ahí a lo mejor imaginar a José abrazándolo, o a María. Esos detalles que cuando uno se distrae, luego conviene tener dónde anclarse para volver, ¿sí? Para mí fueron los pañales blancos. Cada quien tendrá los suyos. El caso es que se dé este encuentro con el Señor a tu propia manera. No quieras imaginar y contemplar como contemplan otros, sino como tú sueles contemplar espontáneamente cuando te narran alguna anécdota, una historia, cuando escuchas el noticiero, etc. Es importante implicarse en la contemplación. San Francisco de Asís, por ejemplo, descolgaba con mucho amor a Jesús de la cruz. Santa Teresa de Ávila acompañaba a Jesús en el huerto de Getsemaní. Se imaginaba ahí con él, orando con él. San Antonio de Padua se imaginaba tomando al niño Jesús en sus brazos, etc. Y es bueno que tú te preguntes, ¿cómo quiero yo estar aquí en esta escena? Y San Ignacio nos lo pregunta, ¿dónde te ubicas tú en la escena? ¿Lejos de Jesús? ¿Cerca? ¿A un lado? ¿Al otro? ¿Te escondes de Jesús? ¿Te pones frente a Él? Preguntarte también, ¿cómo querría Jesús que tú estuvieras en la escena? En fin. Eso ya es cosa entre ustedes dos. Una variante, por ejemplo, contemplar alguna cosa específica de Jesús, ya sea sus manos, su mirada, su forma de hablar, su compasión, su fortaleza, su confianza, etc. Otra variante que podemos hacer, ya esta es de mi cosecha, y que utilizan mucho en algunas técnicas también de acompañamiento, es lo de la silla vacía. A veces se nos cuesta trabajo imaginar que estamos con el Señor y platicar con Él,
Y nos puede facilitar, por ejemplo, así como está esta silla aquí, pues poner una silla vacía ahí y decir, bueno, a ver si estuviera Jesús aquí, ¿qué le diría? Si me estuviera sentado con el Señor ahí y Él platicándome la escena, por ejemplo, de la resurrección, ¿cómo me la platicaría? Si yo le tendría que decir algo en el coloquio, me lo imagino ahí sentado y qué creo que le diría, qué creo que me respondería, cómo me escucharía. ¿Sí? Eso nos puede facilitar esta charla que tanto he recomendado. No es tan importante figurar detalles así milimétricos de su persona, sino ir avanzando en darnos cuenta que tenemos capacidad para percibir su presencia. Ya los antiguos cristianos llamaban también a esto capax Dei. Somos capaces de percibir esta presencia de Dios que nos rodea y que tan amorosamente nos regala. En fin, que estés muy bien, que sigas pues muy presente con el Señor y el Señor muy presente contigo para que puedas también tratar de mejor manera siempre a los demás. Pasa muy buen día.